maestro. Y ya podemos comenzar. Bueno, yo soy José Gutiérrez Rasura, soy académico del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. El campo en el que me he desarrollado tanto a nivel universitario como en la práctica profesional es en lo relacionado con el cine, en sus distintas variantes, aunque ha sido el cine documental uno de los temas que más me ha interesado estudiar y practicar como productor y como director y como escritor. Actualmente soy el coordinador del programa técnico superior universitario, producción audiovisual y digital de la misma Ibero, y coordino el proyecto de Ibero TV, asimismo. Y bueno, pues como realizador de documentales tengo cerca de 50 títulos en el que yo he fungido como productor, director y guionista. Me parece que este documental pues tiene mucho de lo más importante que a mi juicio debería tener una obra de este tipo, es decir, ayudarnos a acercarnos a realidades lejanas o a realidades de difícil o inclusive casi imposible acceso. Lo que más disfruté de haber visto esta película es justamente esa posibilidad que nos ofrece el cineasta de acercarnos a este grupo de jóvenes que de otra manera, sin una película, pues difícilmente los conoceríamos. La película tiene la enorme virtud de llevarnos a los lugares más íntimos y a las situaciones más cerradas, por así decirlo, de este grupo, que por definición este tipo de, de, de tribus urbanas, vamos a decirle así, pues son muy cerradas, no admiten miradas externas con facilidad, y una virtud del cineasta es habernos permitido adentrarnos a ese mundo, ver cómo visten, cómo viven, cómo disfrutan, cómo sufren, ver hasta cuestiones de sus casi de costumbristas, ¿no? De la manera en cómo se reúnen a platicar, de lo que hablan, cómo bailan. Creo que todo eso es muy logrado. Hay muchas ganas de parte del cineasta de meternos hasta los lugares más recónditos de este grupo, no solo en sus casas, no solo en las situaciones cotidianas, sino también evidentemente, pues en la vida en el estadio, la vida fuera del estadio, y hasta en situaciones difíciles como esa trifulca en Bolivia, ¿no? Donde los vemos ahí a punto de agarrarse a golpes con los contrarios. En ese sentido, creo que es una película muy interesante. Debo decir también, por otro lado, lo que me pareció poco logrado, que es una película que parece que le faltó pensarla, le faltó postproducción, y de manera que la película se presenta como casi como un video casero filmado por algunos de los integrantes de estas barras, ¿no? La película es muy desarticulada, no plantea un discurso claro, es más bien una sucesión de situaciones con pues con un aparente caos, que no necesariamente es un caos pensado, sino es un caos que refleja a mi manera de ver, pues una falta de trabajo, pero eso no le quita que no sea, que sea interesante. Con respecto a lo que nos permite esta película reflexionar sobre el fenómeno de las barras, pues lo que estamos viendo es justamente eso, ¿no? La película no tiene una postura muy clara, y no importa, porque lo que nos permite ver es justamente adentrarnos un poquito a estas realidades que luego las podemos ver desde lejos con cierta desconfianza, podemos asignar juicios de valor,
Pero cuando nos adentramos a la gente, a los participantes de este fenómeno, bueno, pues de alguna forma se humaniza, por así decirlo, que parecería una contradicción, pero pues así sucede, ¿no? Es decir, cuando vemos el nombre y cuando vemos dónde viven los integrantes de las barras, entonces cuando vemos las noticias, cuando vemos que pueden llegar a ser violentos, como de hecho los vemos en la película, con expresiones de mucha violencia, de mucha rabia, de mucha furia, ¿no? Empezamos a entender un poco lo que eso lo genera, pues, ellos mismos dentro de las entrevistas, de lo poco que hablan y de lo que poco que pueden articular también, sí nos queda claro que hay ahí una crisis de identidad, un problema de pertenencia y en ese sentido pues acabamos entendiendo que eso es lo que muchos de estos jóvenes están procurando y algunos ya no tan jóvenes, es decir, finalmente es gente ya con familia, ya gente madura, ¿no? Pero que encuentra en la barra, pues ese núcleo, ese núcleo social que es muy, muy difícil de separar y que les da mucha pertenencia y eso me parece que es interesante de ver. El fenómeno de las barras, desde luego, pues es muy complejo y creo que películas como esta, pues ayudan pues, al debate, ayudan a la discusión. Eh, las películas no pueden resolver nada, las películas no pueden plantear ni siquiera ni soluciones ni los problemas mismos. Las películas creo que lo que pueden hacer es eh, incentivar de alguna forma la discusión. Y ahí es donde está, creo que el poder del cine. No que plantee soluciones, sino que promueve que se busquen soluciones de alguna forma, ¿no? Eh, Ojalá y exista la posibilidad de que esta película pueda repensarse antes de que tenga un lanzamiento masivo. Creo que le ayudaría mucho porque es un fenómeno muy interesante del que se habla poco y creo que ayudaría mucho a que pues, la sociedad entera se adentrara a estos mundos y que no nos quedáramos simplemente con el encabezado de la nota roja, sino que pudiéramos tener la posibilidad de entender un poco más qué es lo que genera estos comportamientos, estas actitudes, esta manera de ser. Perfecto, maestro. ¿Algún comentario más que le gustaría agregar o alguna sugerencia en torno al documental? Pero como que se te ocurre. Desde su mirada académica, algo que Ujú. podría mejorarse. Pues yo creo que la película lo que le hace falta es pensar mucho mejor, el hilar un discurso y que tenga una manera mucho más clara de exponer las distintas situaciones que se presentan. Que creo suponer, por lo que veo, que hay mucho material y bueno, pues yo creo que si hubiera un mayor esfuerzo por ponerse a editar, a lo mejor conseguir un editor con más experiencia, no sé, es que no sé cómo fue el proceso de producción, pero probablemente con una mirada fría desde fuera, que ayude a ver el material todo y a organizarlo de alguna otra manera, creo que se podría encontrar un hilo muchísimo más, un hilo narrativo muchísimo más claro, mucho más contundente y que se convierta en una película en forma. Insistiría un poco que la impresión que tengo es que más bien es como una sucesión de situaciones, casi como si fuera un video doméstico, en donde que tienen un enorme valor por todo lo que digo, pero que se ve como una obra en proceso todavía, ¿no? Entonces mi sugerencia sería justo esa, que a partir de ese material y de lo que seguramente se descartó, repensar el montaje y intentar hacer otra versión. Ok, maestro.